Cuenta la leyenda que, el ritual de los años robados, el reino de la eterna juventud. En un tiempo remoto, cuando los hombres y las mujeres de la tierra vivían cientos de años, existía un reino en el corazón de los Cárpatos, gobernado por una reina de inigualable belleza. Su nombre se ha perdido entre las brumas del tiempo, pero su historia aún resuena en las tierras malditas que alguna vez fueron su dominio. En aquellos días, la vejez no era conocida como la entendemos hoy. Los ancianos conservaban su vigor durante siglos, y las generaciones coexistían en paz, compartiendo el conocimiento y la sabiduría acumulados a lo largo de sus prolongadas vidas. La reina, aunque inmensamente poderosa, temía una sola cosa: el paso del tiempo. Cada vez que contemplaba su reflejo en los espejos de su palacio, sentía el latido del miedo en su corazón, el temor de que algún día la juventud la abandonara. A pesar de su longevidad, la reina deseaba más, quería la eternidad. En su desesperación, consultó a los sabios de su reino, pero ninguno pudo ofrecerle lo que buscaba. Algunos hablaron de leyendas sobre el agua de la vida, pero la reina no estaba dispuesta a embarcarse en una búsqueda incierta. Fue entonces cuando escuchó susurrar el nombre de la Suiertoare, una antigua hermandad de brujas que vivía en lo más profundo de los oscuros bosques de los Cárpatos. La reina no perdió tiempo. Una noche sin luna, montada en un carruaje negro tirado por caballos tan oscuros como el abismo, se adentró en el bosque, siguiendo un sendero que solo aparecía bajo la luz de las estrellas. El carruaje avanzaba en silencio, y el aire se volvía pesado, casi irrespirable, a medida que se acercaba a su destino. Finalmente, llegó al corazón del bosque, donde la vegetación parecía marchita, como si la vida misma evitara ese lugar. En el centro, había una cabaña de madera vieja, cubierta de enredaderas y musgo, que parecía fundirse con la tierra. De la chimenea salía un humo espeso que serpenteaba hacia el cielo como si tuviera voluntad propia. La reina descendió del carruaje y se dirigió a la puerta de la cabaña. Antes de que pudiera golpear, la puerta se abrió sola con un crujido, revelando un interior iluminado por la luz de velas negras. 3 figuras encapuchadas estaban de pie en un círculo, sus rostros ocultos por las sombras. Eran las brujas Suiertoare, guardianas de secretos tan antiguos como el mundo mismo. «Sabemos por qué has venido», dijo la mayor de las brujas, con una voz que sonaba como el susurro de las hojas secas en otoño. «Y sabemos lo que deseas». La reina respondió con firmeza: «Quiero la eternidad. Quiero que el tiempo nunca toque mi piel. Quiero ser joven para siempre». Las brujas intercambiaron miradas. Entonces, la segunda habló, con una voz más aguda, como el chillido de un ave nocturna. «La eternidad tiene un precio, y no es uno que se pague fácilmente. Estás dispuesta a sacrificar más de lo que imaginas». «Lo que sea necesario», afirmó la reina sin dudar. La tercera bruja, cuya voz era baja y profunda, casi un gruñido, añadió: «Entonces, así será. Crearás un ritual que será repetido por tu pueblo, y luego por el mundo entero, sin que sepan lo que realmente hacen. Cada vez que se realice, un año de vida será tomado de aquellos que lo celebren, y ese año será añadido a tu existencia». Las brujas comenzaron el hechizo esa misma noche. Usaron los elementos fundamentales del mundo para crear un ritual tan común y cotidiano que los humanos no sospecharían el mal que escondía. La primera bruja invocó el elemento fuego, tomando una simple vela de cera y murmurando sobre ella palabras en una lengua olvidada por los hombres. La vela se encendió con una llama azul, y la bruja la sostuvo en alto mientras sus hermanas repetían el encantamiento. «Esta vela arderá con la vida de quien la encienda. Cada llama es un año, y cada año será consumido en un solo soplo, entregado al vacío del tiempo». Las brujas crearon múltiples velas, una para cada año que un humano cumpliría. Cuantas más velas se encendieran, más años serían arrebatados al celebrante. La segunda bruja invocó la tierra y el agua, mezclando sus esencias en un caldero. Con sus propias manos formó una tarta que simulaba la luna, amasando la tierra con agua hasta que tomó una forma perfecta. Luego la endulzó con miel y frutas, símbolos de la vida y la abundancia. La tarta será el cuerpo, la esencia misma de la vida terrenal. Cada trozo será una ofrenda al ciclo de la muerte y el renacimiento,
y su dulzura ocultará el veneno de la mortalidad. La tarta, con su apariencia inocente, se convertiría en el vehículo a través del cual la vida sería dividida y consumida. La tercera bruja, la más poderosa de todas, invocó el elemento aire. Ella sabía que el aire, invisible pero omnipresente, era el más poderoso y el que mejor podía ejecutar su tarea sin ser detectado. Tomó una respiración profunda y sopló sobre las velas encendidas, apagando todas las llamas. De un solo aliento, el soplo que apaga las velas es el cierre del ciclo, el punto final del hechizo. Con cada soplo, un año de vida se desvanecerá, y en su lugar quedará un vacío que solo el tiempo podrá llenar. El soplo que apaga las velas es el cierre del ciclo, el punto final del hechizo. Con cada soplo, un año de vida se desvanecerá, y en su lugar quedará un vacío que solo el tiempo podrá llenar. Este acto, aparentemente inofensivo, sería el toque final del ritual. La gente soplaría las velas, sin saber que, con cada soplo, entregaban un fragmento de su vida. Finalmente, la mayor de las brujas tomó un cuchillo afilado, forjado en las profundidades de la tierra, donde las llamas nunca se apagan. Ese cuchillo fue consagrado con la sangre de una criatura antigua cuyos secretos se habían perdido hacía mucho tiempo. El cuchillo es el sacrificio. Con él se corta la tarta, dividiendo la vida en partes, separando el cuerpo del espíritu. Con cada corte, se completa el ritual, y la vida se desvanece en la nada, se envejece. Con este último acto, el ritual estaba completo. Cada elemento se unía para formar un ciclo de vida y muerte, un ciclo que robaba años de vida a los celebrantes y se los ofrecía a la reina. La reina, llena de codicia y cegada por su deseo de eternidad, aceptó el ritual sin dudar. Al regresar a su palacio, comenzó a implementar la nueva tradición entre sus súbditos. En su cumpleaños, se celebró la primera ceremonia, velas encendidas en una gran tarta, rodeadas por la melodía que las brujas habían creado, una canción hipnótica cuyas palabras, repetidas en coro, sellaban el destino de quienes la cantaban. La canción, que hoy conocemos como Cumpleaños Feliz, fue un cántico pagano diseñado para invocar los poderes oscuros y asegurar que el ritual se cumpliera. Mientras la reina soplaba las velas, sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. Aparentemente, nada cambió para los asistentes, pero esa misma noche, los más ancianos del reino comenzaron a notar algo extraño, una sensación de agotamiento, un cansancio que no podían explicar. Con el tiempo, la tradición se arraigó en el reino. Nadie sospechaba que cada celebración de cumpleaños acortaba la vida de quienes participaban. La reina, por su parte, permanecía joven, hermosa y fuerte, mientras sus súbditos envejecían más rápido de lo normal. Lo que antes era una vida de cientos de años, se redujo a unas pocas décadas, y el envejecimiento, que antes era un proceso casi imperceptible, se aceleró de manera alarmante. Los sabios del reino comenzaron a investigar, pero para entonces, la influencia de las brujas había impregnado tanto las costumbres como la cultura. El ritual se había convertido en una tradición tan arraigada que nadie podía recordar un tiempo sin él. La humanidad, en su ignorancia, aceptó el ritual de cumpleaños, que al principio solo era conocido en el reino de la reina, y comenzó a expandirse lentamente por los territorios circundantes. Los mercaderes y viajeros que visitaban el palacio llevaron la tradición a otras tierras, atraídos por la aparente simplicidad y alegría del festejo. Poco a poco, la costumbre de encender velas en una tarta y apagarlas de un soplo, mientras se cantaba la melodía hipnótica, se propagó como una fiebre por toda Europa y más allá. Las brujas, desde sus oscuros rincones en los Cárpatos, observaban con satisfacción cómo su hechizo se extendía, infiltrándose en cada hogar, en cada celebración. La reina, por su parte, continuaba reinando con una juventud inmutable, ajena a las consecuencias que su deseo de eternidad había desencadenado sobre el mundo. Los aldeanos adoptaron la tradición, convencidos de que celebrar un cumpleaños de esta manera traería buena fortuna y prosperidad. Ninguno se dio cuenta de que, en realidad, estaban sellando su propio destino con cada vela soplada. Los primeros signos de la maldición fueron sutiles: un resfriado que duraba más de lo normal,
un cabello que se volvía gris antes de tiempo, una sensación de cansancio persistente en las personas que apenas llegaban a la madurez. Con cada año que pasaba, los humanos envejecían rápidamente. Lo que antes era una vida larga y fructífera, ahora se reducía a unas pocas décadas llenas de enfermedades y fatiga. Los niños nacidos durante este tiempo eran más débiles, sus vidas más cortas, y el conocimiento que una vez se transmitía de generación en generación comenzó a desvanecerse. El poder del ritual no solo radicaba en su capacidad para robar años de vida, había algo más oscuro, algo que ni siquiera la reina había comprendido completamente. Las brujas, en su astucia, habían hecho del ritual un pacto silencioso entre la humanidad y las fuerzas oscuras que ellas servían. Con cada celebración de cumpleaños, los participantes no solo entregaban una parte de su vida, sino también una parte de su alma. Las velas, símbolo del fuego, no solo consumían el tiempo, sino que también abrían un portal diminuto entre el mundo de los vivos y las sombras. Con cada llama encendida, los espíritus de los muertos eran llamados a presenciar el sacrificio, su presencia invisible pero siempre vigilante. El aire que apagaba las velas no solo representaba el fin de un año de vida, sino que también era un suspiro de las sombras, un susurro de la muerte que se acercaba un poco más. El cuchillo, utilizado para cortar la tarta, tenía un propósito aún más siniestro. Al dividir la tarta, se dividía también la esencia del celebrante, entregando una parte al mundo de las sombras. Aquellos que comían la tarta participaban inconscientemente en el banquete de los espíritus, devorando no solo el dulce manjar, sino también la vida de quien estaba en su centro. Era un canibalismo espiritual, un sacrificio en el que todos participaban sin saberlo. Las brujas, a través de este ritual, habían creado un ciclo perpetuo de muerte y renacimiento oscuro. Cada cumpleaños no solo acortaba la vida de quienes lo celebraban, sino que también alimentaba a las fuerzas oscuras con las almas de los vivos. Los espíritus de los muertos, atrapados en este ciclo, se volvían cada vez más numerosos y hambrientos, esperando el día en que pudieran reclamar lo que les había sido arrebatado. A medida que los años pasaban, la reina comenzó a notar que algo andaba mal. Aunque su juventud permanecía intacta, sus noches se volvían cada vez más inquietas. Tenía pesadillas en las que veía espíritus acechando en los rincones de su palacio, figuras oscuras que la observaban con ojos vacíos, como si esperaran algo. A menudo se despertaba en medio de la noche, empapada en sudor frío, sintiendo una presencia en su habitación, una presencia que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Los sabios y consejeros de la reina notaron también el cambio. Aunque seguía siendo hermosa y aparentemente inmortal, su espíritu se oscurecía. Comenzó a aislarse más y más, obsesionada con su reflejo en los espejos, buscando signos de envejecimiento donde no los había. Pero lo que más la atormentaba era el creciente rumor de que su gente estaba muriendo más joven, de que sus súbditos la maldecían en secreto por su longevidad mientras ellos perecían. Las brujas, aunque satisfechas con el poder que habían ganado, no podían detener el curso natural de las cosas. Sabían que la reina había sellado su destino con el pacto que había hecho, y que no importaba cuán inmortal fuera su cuerpo, su alma estaba condenada. La reina, en su desesperación, intentó revertir el ritual, pero para entonces era demasiado tarde. El ciclo se había cerrado y no había forma de deshacerlo. Los sabios, en su temor, comenzaron a desertar del palacio, y la reina quedó sola, rodeada por sus riquezas y su juventud eterna, pero sin nadie que compartiera su soledad. Sus pesadillas se intensificaron, y en sus sueños, los espíritus que la perseguían comenzaron a tomar formas humanas hombres y mujeres que ella había conocido en su juventud, ahora muertos, que venían a reclamar los años que ella les había robado. Las leyendas más antiguas hablaban de una noche temida por todos, una noche en la que el velo entre los vivos y los muertos sería más delgado que nunca, la noche de los 1000 gritos. En esa noche, los espíritus de aquellos a quienes se les había arrebatado la vida, sin su consentimiento, se levantarían, exigiendo justicia y venganza. Cuando esa noche finalmente llegó, los cielos sobre el reino se tornaron de un negro absoluto,
sin luna ni estrellas que ofrecieran consuelo. Un viento helado barrió las tierras, apagando los fuegos y sumiendo al reino en una oscuridad que parecía viva, palpitante. En las aldeas, los habitantes se refugiaron en sus casas, cerrando puertas y ventanas, pero nada podía protegerlos de lo que estaba por venir. Las velas de cumpleaños, guardadas en los hogares, comenzaron a encenderse solas, sus llamas brillando con una luz azul espectral. En cada hogar, los niños que alguna vez habían celebrado cumpleaños comenzaron a gritar, despertando de un sueño agitado, sus caras pálidas y sus ojos desorbitados por el terror. Veían figuras oscuras, espíritus que salían de las sombras, acercándose con intenciones siniestras. En el palacio, la reina se despertó con un sobresalto, rodeada por el eco de 1000 gritos que resonaban en las paredes. Su reflejo en los espejos la miraba fijamente, pero esta vez no era su propio rostro lo que veía, sino el de una anciana arrugada, un rostro que no reconocía pero que sentía como propio. Trató de gritar, pero no pudo emitir sonido alguno. Las sombras que la habían atormentado durante años finalmente se hicieron visibles, materializándose a su alrededor, sus ojos vacíos llenos de odio y resentimiento. Las brujas, desde su escondite en el bosque, observaron la escena con ojos fríos, sabían que la reina estaba más allá de la salvación y que la noche terminaría con su caída, pero también sabían que el ritual que habían creado seguiría existiendo, perpetuado por la ignorancia de la humanidad. Sabían que incluso si la reina era destruida, el ciclo de vida y muerte que habían creado nunca se rompería. La reina, rodeada por las sombras de los muertos, comprendió finalmente el precio de su deseo, sintió el peso de los años que había robado. Cada año que había sumado a su vida era un año arrebatado a otra persona. Las sombras se abalanzaron sobre ella, reclamando lo que era suyo, y la reina, por primera vez en siglos, comenzó a envejecer. Su piel se arrugó, su cabello se volvió gris y luego blanco, sus huesos se hicieron frágiles y su cuerpo se encogió hasta que no quedó más que una figura marchita. El viento soplaba con fuerza alrededor del palacio, arrastrando consigo las almas de los muertos. Con un último grito de terror, la reina fue consumida por las sombras, su cuerpo desmoronándose en polvo, que el viento se llevó. Los gritos se silenciaron, y la noche volvió a quedar en un silencio sepulcral. Cuando la primera luz del amanecer apareció en el horizonte, el reino despertó para encontrar un silencio inquietante en el aire. El palacio de la reina, que una vez había sido un lugar de esplendor y juventud eterna, se encontraba en ruinas, como si hubiera estado abandonado durante siglos. La vegetación comenzaba a reclamar el terreno, y las sombras que habían acechado durante la noche desaparecieron con la luz del sol. Los pocos que se atrevieron a acercarse al palacio encontraron solo polvo y escombros, y donde una vez había estado el trono de la reina, ahora no quedaba más que un montón de cenizas. Nadie lloró por ella, porque nadie recordaba ya su rostro, y su nombre se desvaneció en la memoria de su gente, como si nunca hubiera existido. Lo que había comenzado como un pacto con la oscuridad se había transformado en una costumbre inofensiva, o al menos eso creía la humanidad. Con el tiempo, el rito del cumpleaños se expandió por todo el mundo, adaptándose a diferentes culturas y formas, pero siempre conservando sus elementos esenciales: las velas, la tarta, el soplo del aire y el cuchillo. Las brujas, aunque menos activas, seguían observando desde lejos, satisfechas con la longevidad de su creación. Sabían que mientras los humanos continuaran celebrando sus cumpleaños de esta manera, el ciclo de vida y muerte seguiría alimentando las fuerzas ocultas. Los hombres y mujeres continuaron envejeciendo rápidamente, sus vidas acortadas por el mismo ritual que celebraban con alegría. Los pocos que alguna vez sospecharon que algo andaba mal no vivieron lo suficiente para advertir a otros. La canción, el soplo de las velas y el cuchillo, todo formaba parte de un hechizo tan sutil y tan antiguo que se había entrelazado con la propia esencia de la humanidad. De vez en cuando, en noches especialmente oscuras, cuando el viento sopla desde los Cárpatos, se pueden escuchar susurros en el aire. Los ancianos del lugar cuentan historias de esas noches, de cómo las brujas Uyer Toare aún caminan por los bosques,
hablando en lenguas olvidadas y riendo suavemente mientras observan a los desprevenidos. Hay quienes dicen que en esos susurros, si se escucha con atención, se puede oír la advertencia olvidada, el recordatorio de la maldición que pesa sobre cada cumpleaños celebrado. Algunos, los más sabios o los más asustados, han intentado evitar el ritual, no soplan las velas, no cortan la tarta y rechazan la canción, pero la tradición es fuerte, y la mayoría de la gente los considera excéntricos o simplemente ignorantes de las verdaderas costumbres. Así, el mundo sigue girando, y con cada vuelta, un nuevo año trae consigo miles de cumpleaños, con cada soplo de vela, un año se esfuma, y aunque los humanos han aprendido a vivir más en menos tiempo, sus vidas siguen siendo más cortas que las de sus ancestros. La historia de la reina y las brujas se ha perdido, transformada en leyenda y luego en olvido, pero el poder del ritual permanece. Advertencia: cuando el aire cese de mover la llama, y el cuchillo se vuelva contra el portador, el ciclo se romperá, y las sombras reclamarán lo suyo.